Ser. Se, se ven abolidos estos músculos inspiratorios. Entonces, toda esa presión positiva. Eso debemos de tomarlo en cuenta porque, o sea, con base a esto es lo que tenemos que calcular en los pacientes. Ahí ahí está. Bueno, ya entrando así un poco a cuestiones prácticas, aquí en el hospital deben tratar de familiarizarse con los ventiladores mecánicos que tengan disponibles. Yo me imagino que ya habrán visto por lo menos algunos de estos dos. Básicamente, pues tienen su panel de programación. Por ejemplo, aquí vienen de acuerdo a cada parámetro, tienen que picarle el botoncito y mueven con la perilla su gráfica de curvas. Este, los valores que ustedes deben de programar y los parámetros que aparecen o que son consecuencia de estas variables programadas. Por ejemplo, el modo ventilatorio generalmente viene en la esquina superior, tanto derecha como izquierda, dependiendo del ventilador. Por ejemplo, este viene, aquí no aparece, aquí viene en medio, en la pantallita. Eh, Así todo esto. Por ejemplo, que ya en este año, como son más frecuentes en el piso de medicina interna, el famoso Drager, que tiene aquí su panel de programación, sus variables dependientes y las gráficas, ¿no? Entonces deben tratar de familiarizarse, pues, o conocer dónde picarle a cada ventilador para poder hacer sus modificaciones, así a grandes rasgos. Un ventilador mecánico, bueno, el sistema en sí, pues se compone de pues, las tomas de oxígeno, la toma de aire, la porción de aspiración, el receptal para aspiración de secreciones, la máquina de ventilación en sí y, bueno, pues el paciente, ¿no? Todo ventilador tiene una porción, un asa inspiratoria y un asa expiratoria, o sea, tiene dos mangueritas, todos los ventiladores, entonces por una parte sale aire del ventilador al paciente y por otra sale el aire del paciente al ventilador. Eso es pues un circuito cerrado. Eso se cumple con todos los ventiladores y bueno, esto es una peculiaridad de aquí, que los ventiladores de aquí no tienen este sistema humidificador. El aire que sale del ventilador sale caliente, caliente y seco. Y este sistema humidificador hace que salga a una temperatura más templada eh, y de forma húmeda. Entonces, ya habrán visto que, por ejemplo, conforme van pasando los días de ventilación mecánica, es más común la presencia de secreciones bronquiales, ¿no? Así duras y muy secas. Es por esta entrega de aire tan caliente y seco. Es un problema, pues, de aquí. Ya si se van a terapia intensiva o rotan por ahí, verán que eso, pues, no se cumple, ¿verdad? Porque sí tienen su sistema humidificador. Pero eso es en esencia lo que debería tener pues cualquier paciente con ventilador mecánico. Bueno, ¿de aquí tienen dudas? ¿Todo bien? Esto es en esencia lo que tendrían que programar en cualquier ventilador, independientemente de la marca que sea. Entonces, estos parámetros todos pues tenemos que nosotros que calcularlos. Es importante que todo esto lo tengan en mente siempre al momento de ustedes programar a un paciente. Vamos a ir viendo una por una. Primero, bueno, aquí de lo de la presencia o la definición del peso ideal o predicho. Este peso ideal y predicho lo necesitamos para poder calcular el volumen corriente. O el volumen corriente o volumen tidal, pues es la cantidad de aire que entra al pulmón en cada inspiración en un paciente ventilado. ¿Por qué calculamos el peso? Bueno, ¿por qué calculamos este volumen corriente con base al peso predicho o peso ideal? ¿Por qué no el peso real del paciente? ¿Qué pasa? No sé, preguntas así. ¿Vale? Eh, sí, sí, va ahí por ahí la explicación. Un paciente con obesidad, obesidad clínica grado 3.
por la cuestión del todo el contenido graso en su tórax y demás, crea cierta restricción al respirar. Entonces, si por ejemplo pesara el paciente, no sé, 150 kilos, y tú dices, ah, pues, si pesa 150 kilos y con base a ese peso voy a calcularle el volumen corriente, te saldría un volumen altísimo, o sea, de 700, 800 mililitros promedio. Pero la persona mide un metro con 50. Imagínense respirar a 700 mililitros en cada inspiración, midiendo unos 50, pues hay una alta chance de que haya daño pulmonar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos parámetros calculados, o sea, toda esta información viene principalmente de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, vamos a ver algo respecto a eso. O sea, de ese tipo de pacientes es como la base para traspolado de forma general, que cómo es como debería programarse cada parámetro en el ventilador mecánico. Bueno, y habiendo dicho eso, ¿qué es lo que comentabas? El peso corporal no siempre se puede medir de forma directa y necesitamos pues, herramientas, ¿no? En este caso, fórmulas. De este estudio es donde en pacientes con lesión pulmonar aguda y SDRA se encontró que el uso de volúmenes corrientes bajos, pues le da mejor, tienen mejor, menos mortalidad, mayor sobrevida, todas esas cuestiones que nos gusta hablar. Y encontraron que para calcular ese volumen corriente, pues hicieron una ecuación que es la del peso predicho, que es el estándar de oro para calcular el peso del paciente, pues, digamos, idóneo para el volumen corriente. Ahora sí que, bueno, las fórmulas ya es como cuestión de gustos o comodidad. Realmente no hay mucha diferencia entre una fórmula esta frente a estas. Digo, ya así de forma simplificada, si tu paciente no cumple con criterios para SDRA, tendrías que usar el peso ideal. Y si cumple con criterios para SDRA, usas el peso predicho. Aquí vienen las fórmulas. No se preocupen, les vamos a pasar la presentación para que la vuelvan a revisar, pero si hacen el cálculo usando una u otra, la diferencia son decimales, o sea, no es mucho, no es tan exagerado el cambio. Esto, digamos, pues fue validado pues en esos grupos de pacientes. Entonces, de ahí estamos usando esta herramienta. Eh, Todo esto pues viene, por ejemplo, en grupos de pacientes latinoamericanos, aquí vienen pues todos los estudios, el grupo de pacientes. Fue más común el uso de la ecuación del ARSNet, que es donde salió esta ecuación, la del peso predicho, que es esta. La mayoría en estos pacientes usaron esta ecuación. Si se fijan, pues aquí el contexto era muy diferente, unos con SDRA, otros con muerte encefálica, otros con obesidad, otros con influenza, o sea, fueron muchos contextos, ¿no? Bueno, de aquí del volumen corriente, ¿tienen duda? ¿Cómo se calcula? Entonces tenemos que calcular primero, tenemos que saber la talla del paciente, la estatura. Entonces, con base a la estatura ya sea que ustedes decidan usar peso predicho o peso ideal, le va a dar un peso igual de preferencia redondeado. Si le sale 59.9, pues 60, ¿no? Si le sale 51.1, pues 51, o sea, lo más simplificado que se pueda. Y bueno, ya que tienen ese peso predicho, ahorita vamos a ver cuántos mililitros de aire le tocaría por kilo de peso, eso lo vamos a ver aparte. Eso, bueno, viene incluido en esto. A grandes rasgos, los ventiladores mecánicos tienen así formas de poder entregar ese aire al pulmón del paciente. Puede ser por volumen, o sea, que tú fijas un volumen predeterminado y ese volumen se va a entregar en cada inspiración del paciente, o por presión. Tú fijas una presión, en este caso inspiratoria o presión control, predeterminada, intentando llegar al volumen que tú estimas. Entonces, hacia grandes rasgos, en un paciente que está
con sedación profunda, que no tenga ningún esfuerzo respiratorio. Tú puedes elegir entre entregar ese aire en modo por volumen o ese aire en modo por presión. En este estudio, eso es lo nuevo, se vio si hicieron esta comparativa, ¿no? Pues que era mejor si controlado por volumen, controlado por presión, es un metaanálisis, todo eso que les gusta, la población de pacientes, y se vio que pues no había mucha diferencia significativa en la presencia de barotrauma o esa lesión por presión. Hay como un pequeño agregado, vieron que hubo un ligero aumento en la mortalidad en los pacientes que estaban controlados por volumen. Digo, ya habría que ver, pues, si hubo significancia y el contexto en el que usaron el controlado por volumen y demás, pero a grandes rasgos, no importa si es o por volumen o por presión. Ya después les voy a decir, así como mi opinión diagonal información de qué pudiera ser mejor. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la famosa ecuación del movimiento respiratorio, no se la tienen que saber. Aquí lo que nos quiere decir es que si tú eliges la presión, el volumen es variable. Y si tú eliges el volumen, perdón, si tú eliges el volumen, la presión es variable. Y si eliges la presión, el volumen es el que va a variar. Ahorita vamos a verlo. De forma general, si tú tienes un paciente que necesitas un monitoreo más estricto de la cuestión pulmonar, o sea, cualquier patología pulmonar pues grave, SDRA, lesión pulmonar X, que no sea SDRA, contusión pulmonar, cualquier afectación pulmonar que necesite una vigilancia más estricta, usen más volumen, modo por volumen. Si el paciente está en un proceso de desvinculación, disminuir requerimientos y demás, váyanse por presión. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, en un paciente que ya está despierto, que está en un protocolo de desvinculación y demás, si tú lo tienes con volumen a un volumen fijo, hay mayor probabilidad de que presente asincronía, ¿sí? Entonces, la asincronía, pues también, si tienes un paciente asincrónico con tu ventilador, o sea, que no está pues, sincronizado con lo que tú le programas, va a durar más días ventilado, mayor probabilidad de infecciones, lesiones por presión, mortalidad, distancia, bla, bla, bla. Ese es el problema de si, por ejemplo, en un paciente X despierto nos quisiéramos quedar con volumen, ¿sale? Bueno, ya volviendo a esto del volumen corriente, esto cuando les digo de volumen corriente es esto, mililitros por kilo. De acuerdo al peso predicho que yo calcule, multiplicaría ese peso predicho por el volumen, por como recomendado, ¿no? Por ejemplo, 60 por 6, pues 360. Entonces, a ese paciente tú le pondrías en la parte donde dice volumen corriente, pues 360 mililitros de aire, ¿no? ¿Qué es mejor? Ya, pues también, si es que es mejor si volumen es por mililitro por kilo muy bajitos o demasiado altos. ¿Qué pasa? Bueno, de este mismo estudio, el ARSNet, en este ensayo, ya si alguien se los preguntan, pues ya saben de dónde viene y demás. Se vio que hubo menos mortalidad con volúmenes, o sea, mililitros kilo bajos, ¿sale? Y volúmenes muy altos, pues hay mayor probabilidad de pues, daño, ¿no? Lesión pulmonar inducida por ventilador. Entonces, la conclusión fue que la mayoría de los pacientes se benefician de un volumen corriente bajo. Ya sin tanta palabrería, si tu paciente no tiene SDRA, con que tú escojas entre este rango de 6 a 10 mililitros por kilo, pues sería como lo ideal. Y si tienes un paciente que cumple con criterios para SDRA, pues es más bajo, ¿no? De 4 a 6. Eso ya depende, pues, de las características del paciente. Aquí, por ejemplo, pues aquí en más 6, aquí en más 10, por ejemplo, alguien muy alto, pues tendría un volumen pulmonar más alto, pues tendrías que ir hasta este valor y alguien muy pequeñito, pues al otro, ¿no? Así, a grandes rasgos. Si ustedes se van por el modo por presión, el modo por presión, como les decía, ustedes programan una presión control o inspiratoria y esa presión
inspiratoria programada, les va a generar un volumen variable, pero tiene que intentar acercarse al que ustedes como estimarían si fuera como un controlado por volumen. Por ejemplo, si ese mismo paciente de 60 kilos de peso predicho y le quiero iniciar a 6 mililitros por kilo, pero lo dejo por presión, pues puede pasar así como unos 12, 14 de presión control y ya veo en la pantallita si está como acercándose ese rango de volumen variable. ¿Cuál es la bondad del modo por presión? El modo por presión, pues de cierta forma, pues provoca mayor reclutamiento de los alvéolos, o sea, abre los alvéolos, por lo tanto mejora la relación ventilación-perfusión, por lo tanto, pues mejor oxigenación, mejor sincronía del paciente y hay menor incidencia de lesión tanto por presión como por volumen en este modo por presión. ¿Sale? Les decía qué parámetros, o sea, cómo decidimos si 10 o 12 o 14 o demás. Ahí es más bien como hacer la revisión en el momento, pero si ustedes dijeran, no, quiero hacer una evidencia de cómo se hace, tienen a su paciente controlado por volumen, le calculan la presión plató y a esta le restan el PIB y esa es su presión inspiratoria. Digo, si se puede, ¿verdad? No, a veces no es tan fácil como uno dice. Entonces, ya sabemos cómo calcular el peso predicho y con base a ese, el volumen corriente o tidal que el paciente necesita con cada inspiración. ¿De eso tienen alguna duda? Bueno, vamos a seguirle con el PIP o PEP. ¿Qué significa eso? El PIP, Presión al ¿qué final me de la dice? expiración. Es la presión al final de la expiración. Ujú. La presión al final de la expiración. Expiración. ¿Y eso para qué nos sirve? El PIB es como la presión que se tiene en el alveolo para que no se colapse, para que no Colapse, ¿no? colapse o vaya a barotrauma. Exacto. Bueno, como no tenemos como todo es respiración o, bueno, ventilación pasiva, el paciente ya pierde esos reflejos para mantener sus alvéolos abiertos. Entonces, si ustedes no ponen esta como presión, digamos, al final de la expiración, las unidades alveolares pues estarían abriendo y colapsando con cada inspiración y ese apertura y cierre continuo pues provoca daño. Entonces, este PIP o presión positiva al final de la expiración es para eso. Bueno, ahora sí, no sé si se han preguntado, o sea, como que van a programar el PIP, dices, pues, pero ¿cuál, no? O sea, viene del 5 desde el 0 hasta el 20. ¿Cuál es el mejor valor para elegirlo? Izquierda. Realmente, aquí, como les decía, todas estas como recomendaciones vienen principalmente o están muy estandarizadas en pacientes con SDRA. Entonces, a menos que tuvieran un paciente con SDRA, que es como que alarma, o sea, algo muy, muy grave. Ya aquí hay tablas, por ejemplo, de este mismo estudio, ellos recomendaron estas tablitas, ya sea con FIO2 altos, con pips bajos o lo contrario. Y ahí tú te podías ir guiando cómo ir titulando tu PIP. O, bueno, puedes usar esta si es que el paciente tiene SDRA, o puedes usar esta si es que el paciente tiene SDRA, el Gatinoni. Calculas la PAFI, de acuerdo a la PAFI o PAFIO2, o sea, presión de oxígeno entre FIO2 programado, y de acuerdo a los rangos, pues tú eliges el nivel de PIP ideal. Obviamente, pues lo recomendado es que sea como el mínimo posible de esta presión al final de la expiración, que mantenga el alveolo abierto, porque también si lo tenemos demasiado alto, pues hay daño. Entonces, aquí como es una terapia puente, pero pues también pues, tenemos la capacidad de crearles también daño, aunque no lo crean. Si fuera un paciente que no tiene CDRA, eh, así a grandes rasgos, si es alguien que no tiene obesidad muy marcada, con un 5 de PIP sería suficiente para mantener este alveolo abierto. Si ya hay obesidad o tiene cierta restricción, un 10 más o menos, 5 y 10 así a grandes rasgos. Esto obviamente todo esto estamos hablando para programación inicial. Obviamente esto es dinámico, ¿no? Tenemos que
con cada día, hacer evaluaciones, gasometría, líquidos, etc, 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 y con eso hacer ajustes. No lo podemos dejar así estático por siempre. Eh, ¿Qué pasa si dejamos un PIB demasiado alto? Pues ahí puede provocar incluso choque obstructivo por aumento de la presión intratorácico. Es raro, bueno, raro verlo en piso de medicina interna, ¿verdad? Porque pues sí sabemos eso. Pero si ven a alguien con PIB de 20, 20 y tantos, y dices, ay, pues trae TA de 80, 50, y le que estás buscando y buscándole la causa, la noria 50, ya le quieren dejar vaso e hidrocortisona, y ya dices, oye, pues trae un PIB demasiado alto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Digo, ya muchos tienen su ultrasonido y demás, porque le hacen su ventana cardíaca, y aquí, por ejemplo, pues como el ventrículo derecho es menos tolerante al aumento en la presión y tiene una pared más delgadita, pues aquí se ve bien dilatado, ¿no? Aquí también. Y en un eje corto, pues el septo se aplana, se ve como una D, ¿ven? Y aquí el BD, pues súper dilatadísimo, ¿no? Y es como, no, hay una TEP, ¿no? Es como, aguanta, espera, bájale el PIB, espérate unos 10 minutos, chécate A y ya, ¿no? Listo. También, si ese es un daño potencial. Segundo, pues esta misma sobredistensión del alveolo, o sea, la presencia de daño por presión o por volumen, ¿no? Para esto, o sea, para evitar esto, tenemos una forma de, digamos, poderlo controlar, que es midiendo este parámetro, el driving pressure, sí, pues el DP. Entonces, esta medición, ahorita vamos a hablarlo más adelante, pero es un reflejo de esta sobredistensión alveolar. Aquí necesitas calcular esta presión plató o meseta, le restas el PIB y lo que te salga es la driving pressure. La meta es, pues, siempre que mantengas un valor menos de 15, ¿vale? Entonces es parte del monitoreo del día a día de sus pacientes. Si tienen alguien con driving pressure de 20, es como, pues, hay algo mal, ¿no? Hay que hacer algún ajuste, el que sea. O modificar el PIB, o ver el volumen corriente, o ya ahí depende el paciente, ¿no? Es una forma de poder vigilar esto. Entonces, esto también provoca daño. Aquí viene la formulita. Beneficios, pues también tienen sus lados buenos. ¿De qué sirve tener un PIB alto? Pues primero, pues, optimizar oxigenación. Esto es un reflejo directo del reclutamiento alveolar. Entonces, zonas que estaban previamente colapsadas, pero con perfusión, al aumentar el PIB, hace que el alveolo colapsado se abra y permita ese intercambio de oxígeno y CO2 habitual, ¿no? Entonces, es una estrategia pues, para mejorar la oxigenación, la presión de oxígeno del paciente, no es nada más subirle el FIO2. Y también la reducción del atelectrauma, esta lesión por colapso continuo de los alveolos, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues es muy alto, pues también tiene beneficios, pero también puede ser perjudicial. Demasiado bajo, pues hay apertura y colapso permanente que también implica el daño. Entonces, aquí el punto es encontrar como el número adecuado para el paciente. Y Jerry, ¿en qué escenarios clínicos los pacientes se beneficiarían de un PIB alto? Al menos teóricamente, pues porque como dice el doctor, es dinámico, pero si de entrada, ¿con quiénes pensarías? Mm, Con síndrome de desorden respiratorio. Pues un síndrome respiratorio severo. Ok, va. Natalia, no se puede ser, pero ¿Podrías? no todos. Métodos. Ya lo vimos con la idea de eso, pero no todos. Depende, pero Natalia. Pues como el paciente que tuvo algún neumotórax. No. En un Guillain-Barré. Bueno, esto del PIB alto, bueno, no, todo paciente ventilado necesita esto, PIB, ¿no? Todos. Aquí el punto es cuánto. Tú prefieres un valor más alto en patologías que tengan afectación pulmonar predominante, la que sea,
El SDRA pues es como la enfermedad prototipo, pero pueden tener una neumopatía intersticial, pueden tener un EPOC exacerbado, a lo mejor un edema agudo pulmonar que pues trae ahí así líneas B a todo lo que da, su radiografía con congestión pariliar, la obesidad y demás, o sea, patología pulmonar X que empeore el intercambio de oxígeno y CO2, ¿sale? Sí, o bueno, incluso si es un paciente consciente y dices, ay, pues no lo quiero intubar porque pues está como sea, le puedes poner una invasiva y lo pones con CPAP, con CPAP pues con una presión más altita y esa mera presión positiva desaloja el líquido pues intersticial, ¿vale? Digo, hablando en ese caso en específico. Pero nos sirve como una herramienta para optimizar oxigenación sin aumentar tampoco mucho el FiO2. Acuérdense que también mucho FiO2, pues hay lesión por oxígeno y demás. O sea, son muchos detallitos que debemos de cuidar. El punto es que lo que dure el paciente ventilado haya el mínimo daño posible. Bueno, hablando del FiO2, pues mínimo necesario para mantener saturación meta. Aquí puede variar mucho el objetivo. Si es un paciente con EPOC, pues es un nivel un poquito más bajo, 88, 92, nunca en 100, si acaso en pacientes postparo, en la primera hora, 100% de FIO2, pues ahí estaría indicado, pero nunca, o sea, demasiado excesivamente alto, ¿no? Para evitar este daño por especies reactivas de oxígeno. La frecuencia respiratoria, aquí es ahora sí que la mínima necesaria para mantener una PCO2 meta, ¿sale? Hay aquí como sus puntos especiales. Por ejemplo, un paciente con EPOC exacerbado, un SDRA grave, una neumonía por COVID grave o demás, puede haber cierto grado de hipercapnia permisiva. Entonces, menos de 60, pues sería como lo ideal. Esto es en el proceso agudo. Esta frecuencia respiratoria ideal, generalmente entre el rango de 12 y 16, 12, 14, 10, 14, está. Pero si ustedes quisieran, no, me quiero bien pro con mi programación del ventilador, pues puedes usar esta fórmula. Calculas el volumen minuto, aquí viene la fórmula, ya calculaste el volumen corriente, divides y te sale la frecuencia respiratoria ideal para el paciente. A veces no es tan sencillo poderlo hacer así, ¿verdad? Pero con que mantengan la PCO2 meta, está bien. Y el trigger, ¿qué es el trigger? ¿Qué me dice? Trigger o disparador. No, la pausa, ok. Maffer. Debe alumbrar al que tiene que llegar el paciente para que el ventilador inicie la expiración. ¿No? Es la señal. Una señal puede ser por tiempo, por presión o por flujo. Es esa señal que determina, pues sí, el inicio de la inspiración, ¿sale? Cuando es un paciente que está totalmente sedado y demás, no tiene esfuerzo inspiratorio, entonces este trigger va a ser por tiempo. O sea, cada 6 segundos, cada 5 segundos va a disparar una inspiración. Pero cuando el paciente ya está en proceso de despertar o demás, ella tiene la tendencia a hacer cierto esfuerzo, ¿no? Entonces el esfuerzo puede ser sensado por flujo, por presión. Les voy a adelantar de que pues no hay diferencia entre que si es por sensor de flujo o sensor por presión, es prácticamente lo mismo. Aquí la ejemplificación es que este es el paciente, este es el ventilador y estas son las asas de la expiratoria y la inspiratoria. Entonces, en este circuito cerrado, pues hay un flujo constante de aire. Lo que va del ventilador al paciente es lo mismo que regresa, siempre, en teoría. También, pues, tenemos que estar ahí peleando con los sensores y demás. El trigger se sensa cuando el paciente está despierto, así. Cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, de cierta forma, el aire que va del ventilador al paciente regresa menos del paciente al ventilador porque hace un esfuerzo de jalar aire, hace esa presión negativa. Entonces, si aquí mandaba 10 litros, aquí regresan 7, ya no es lo mismo. Entonces,
diferencia de aire que se entrega al ventilador se sienta como, ah, mira, el paciente está haciendo el esfuerzo, ahí te va la inspiración. Ese es el trigger por presión o por flujo. Les digo, no hay diferencia entre que si es por flujo o presión, es lo mismo. La meta es que si lo están la mayoría de los ventiladores ya te lo ponen por presión, que es una presión entre de 2 a 3. Vamos a ver ahorita más adelante cómo se ve. Aquí está, bueno, este es más adelante. Esta es una curva de eh, Luis Torres. Presión, tiempo, ¿va? Muy bien. Entonces la curva de presión, tiempo, pues es el cero. La línea de base está aquí y esta está dada por el PIP, ¿sale? ¿Y esto qué es? Esta como ondita negativa. ¿Qué es? ¿Quién es? Ajá, es una presión negativa, pero ¿quién es? Del paciente, del ventilador. Es una sincronía. Ese es el trigger. Exacto. Entonces aquí le calcularon un trigger de, no sé, de -2 a -3. Se le restó ese 5 de PIP que programamos. Le restamos el 2 que hizo el paciente. Entonces el ventilador sensa una presión de 3 y como es negativa, pues ahí da el apoyo inspiratorio, ¿no? Entonces, esta es una inspiración, es una ventilación asistida, ¿vale? Bueno, ¿dudas de eso, del trigger? Entonces, cuando es un paciente que está totalmente sedado, el trigger es por tiempo, ¿vale? O sea, ya el paciente como no hace ningún esfuerzo inspiratorio, no hay o sea, no crea ninguna presión negativa ni nada, entonces cada cierto tiempo ya prefijado por ustedes va la inspiración, ¿vale? Lo de la relación IE, pues esto ya los ventiladores vienen ahí en su pantallita, ustedes más le ponen que mantenga una relación de 1 a 3, esto. Eso es lo fisiológico, lo normal es que la inspiración dure poquito comparación con la expiración. La expiración es más prolongada, ¿vale? Pues si ustedes modifican la expiración se ve también afectada. Y si ustedes modifican la expiración, pues viceversa, ¿no? Este, Esto pues es una herramienta que podemos usar, por ejemplo, cuando estamos enfrentándonos al manejo de la hipercapnia. Así es clásico, ¿no? Que sale la guardia y pues ya, gasometría con PCO2 de 100. ¿Y cuál es decía, el reflejo, ¿no? No, aumentar la respiratoria para que barra CO2. Y luego lo ponen bueno, lo ponemos, no voy a excluir. Lo ponemos así hasta 30, 35 respiraciones. Y pues sí, inicialmente sí va a barrer ese CO2, pero pues también, imagínense respirar a 35 por minuto, pues 3 días, pues se le van a aumentar, ¿no? Entonces, una manera de poderlo ajustar es esto alargar el tiempo de expiración para que tenga más tiempo para expulsar el CO2, pero bueno, a expensas de que tengas una inspiración más cortita, ¿sale? Esto es más de lo mismo, si afectan una, la otra también se ve afectada. Aquí es un tiempo inspiratorio de 1 segundo, entonces por lo tanto es una expiración de 5, con cada respiración o cada ventilación cada 6 segundos. Y acá es lo mismo, bueno, 2 segundos de inspiración con 4 de expiración. ¿De aquí dudas tiene? Bueno, vamos a nada más como un poquito de nomenclatura. Acuérdense que es asistido cuando el ventilador participa en la inspiración. No asistido cuando no hay este apoyo, es una presión continua, que es prácticamente el CPAP. El ciclado, ¿saben qué significa ese término? El ciclado. Es ese momento, bueno, sí, ese punto en el que cambia de inspiración a expiración. Eso, generalmente no se programa así directamente en el ventilador. Eh, Cuando tienes un paciente totalmente sedado, que no tiene esfuerzo inspiratorio, ahí el trigger va a ser el tiempo, en primer lugar. Entonces, digamos, si lo programamos a una frecuencia respiratoria de 10, cada 6 segundos viene una inspiración. Entonces, cuando el ventilador
determina el fin de la inspiración es mandatorio. Cuando es el paciente es espontáneo. Entonces tenemos ciclado mandatorio, ciclado espontáneo. Y ya con eso, pues ya podemos armar los modos, ¿vale? O la secuencia de respiración. Entonces tenemos ventilación continua mandatoria, que es pues totalmente el ventilador que se encarga de todo el proceso inspiratorio, o la continua espontánea, que es, bueno, ya traducido acá, pues tenemos el modo ventilación continua mandatoria controlada por volumen. Ya algunos vienen como asisto controlado, que hacen hacen como en el mismo modo ese apoyo tanto del ventilador como o dejar al paciente que respire por su cuenta, y el modo espontáneo. Esto del el IMB, que es la intermitente, ahorita vamos a hablar de eso, pero en esencia son estos tres, o controlado por volumen, o por presión, o espontáneo, ¿sale? Más de lo mismo, si ustedes quisieran ver como en la grafiquita qué es qué, el trigger, bueno, este es mandatorio, ¿no? No es, aquí el ventilador, no hay esta deflexión negativa, pues es todo el ventilador. El trigger aparecería aquí, por tiempo, cada cierto tiempo hay una respiración, una inspiración, esta que llaman fase de control o el target, que es prácticamente o presión o volumen. Esto viene aquí, es el volumen que se entrega en cada ventilación, en cada inspiración, perdón. El ciclado, que es el fin de aquí está mal, es inspiración. Puede ser por presión o flujo. Y la expiración, pues es la línea basal del PIP. La expiración, recuerden que es un periodo, es un proceso este, pasivo. Todo esto que estamos aquí hablando, programando, es solamente para una inspiración. La expiración es pasiva. ¿Ok? Ya aquí, por ejemplo, en esta revisión, vienen aquí los modos ventilatorios convencionales. Lo pueden tener así. Aquí, por ejemplo, es modo controlado por volumen, por presión, el modo espontáneo, el CPAP. Recuerden que si, por ejemplo, hablando de volumen, la variable que controlamos es el volumen, pero las presiones son variables. Y en un modo por presión, la presión que está aquí, esta la controlamos nosotros, pero el volumen va a ser variable, ¿sale? O sea, no puedes, bueno, así a grandes rasgos no pueden como controlar todos. Aunque, por ejemplo, hay algunos modos ya con ventiladores nuevos. Por ejemplo, el PRBC, que luego así veo que quieren ahí dejar mucho. Este es como tienes una presión fija, pero con un volumen como garantizado, ¿no? O sea que no importa cómo esté el ciclo respiratorio, si el paciente no logra ese volumen adecuado, el ventilador pues te lo aporta, ¿no? Pero ya así como un volumen de apoyo extra. Eh, Igual, este es de otro artículo, o sea, las nomenclaturas de los ventiladores van cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces pueden así ver miles de modos ventilatorios. Y por ejemplo, es el Drager. El Drager tiene, que es el más nuevo. Tenemos modos controlados, que son los habituales. Asisto controlado por volumen, por presión. Modos sincronizados, el volumen, presión. Modos espontáneos, el CPAP. E incluso modos no invasivos, que es el CPAP con la interfase. Todo esto que estamos calculando, todo eso tiene una finalidad de alcanzar metas, ¿vale? Entonces, cualquiera que sea el modo que ustedes elijan, deben cubrir o lograr estas metas. Meta de saturación, meta de presión parcial de oxígeno, meta de CO2 y estas presiones meta, ¿vale? Ahorita vamos a hablarlas. Entonces, sin importar el modo que ustedes elijan, ya sea el que sea, deben lograr estas metas, ¿sale? Porque para eso es la terapia ventilatoria, ¿no? Bueno, esto de las metas, ya no sé si la habrán leído, metas de ventilación pulmonar protectora,
Entonces es un volumen tidal bajo con el objetivo de minimizar las presiones intrapulmonares. Esta es la ventilación pulmonar protectora. Su objetivo es evitar esa distensión excesiva de la vía aérea y por lo tanto minimizar daño por volumen o por presión. Este término pues viene de este mismo artículo, que es así el pivotal y demás, este, cuando preguntas en entregas de guardia. Entonces aquí vieron que con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso predicho y con un objetivo de una presión plato menos de 30, pues había menos mortalidad, más días libres de ventilación mecánica, menos presencia de falla orgánica que no sea pulmonar. Entonces, pues ya se ha adaptado o se ha tomado pues casi como como algo obligatorio en todos los pacientes, ¿no? Eh, bueno, esta es una revisión, pues, para hablando de pacientes con trastornos cardíacos, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, volumen corriente, pues muy similar. Esta presión plató, que es la presión, ¿sí saben qué es? Es ¿Por qué la medimos? pues Presión plató, meseta. es la meseta, sí. Pues se puede hacer con pausas expiratorias, a veces se calculan bueno, sobre todo en los ventiladores más antiguitos. ¿Y eso qué significa? ¿Para qué la mido? ¿De qué nos sirve a nosotros? Al final de la expiración. Ah, sí, correcto. Sí, esa presión plató meseta es la presión del alveolo, pero con un flujo cero. Por eso pasamos lo de la maniobra de pausa inspiratoria. Entonces, al poner esa pausa inspiratoria, no hay entrada de aire y esa presión que se detecta será como la directa del alveolo, ¿no? Entonces, se ha visto que si, como decíamos, si el alveolo está muy distendido y demás, pues hay mayor probabilidad de daño. Entonces, ahorita vamos a ver la explicación de por qué. Driving pressure, bla, 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 y los mecanismos de daño de lesión pulmonar inducida por ventilador. Entonces es tratar de mantener un balance, ¿no? Evitar el daño por ventilador, pero a la vez tener baja inflamación, oxigenación adecuada, presiones pulmonares adecuadas, un PIP óptimo, un volumen corriente necesario para el paciente y a la vez evitar pues que no nos pasemos de lanza con el PIB, igual con el volumen corriente, FiO2 y demás. Entonces, es ese balance que debemos mantener en estos pacientes. Bueno, aquí dice cardíacos, ¿no? Pero es en general. Esto de las metas de protección pulmonar, pues ahí se identificaron varias presiones, la presión pico, la presión plató, el PIB. La diferencia entre la plató y el PIB es la driving pressure, ¿vale? Entonces, esto debemos estar vigilando siempre. A ver, vamos a tratar de ver estas tres, PIB, plató y driving pressure. La presión pico, ¿qué significa? Es la máxima presión que alcanza Ajá, la presión máxima que alcanza el digamos, ventilador y pues, pues la el unidad paciente. pulmonar en una inspiración. Entonces, se compone de la presión que genere el volumen corriente que entreguemos más el PIB. Esa es la presión pico o presión máxima, como también puede aparecer en otros ventiladores. En este estudio, otra vez, long safe, es decir, pivotal en todo, bla, 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 bla. Así muchos países, UCIs, así lo que nos gusta. Eh, 30,000 pacientes, 3,000 con criterios de CDRA. Y aquí la conclusión fue que había más mortalidad con pacientes con presiones pico más de 40. Bueno, esa entre otras conclusiones. Idealmente, bueno, ya depende de la literatura, pero generalmente con que mantengan una presión pico menos de 35 es como una meta protectora, ¿no? También se vio en este estudio, bueno, hablando de presión pico alta, presión plató alta, driving pressure de 14 y un PIB bajo, todas estas se asociaron con aumento en la mortalidad. Entonces, derivado de este estudio, pues se emiten recomendaciones como de metas de parámetros de protección pulmonar ideales, ¿no? Es una presión pico menos de 35, una presión plató menos de 30 y una driving pressure menos de 15 o 13, dependiendo de donde lo lean. Entonces, estos tres parámetros, pues tenemos que estar siempre bien
tenerlos en cuenta al momento de programar su ventilador y el monitoreo, claro. Este otro, ese es así, el ArsNet, que fue como 2000, no lo puse, 2000, en los 2000. Y aquí prácticamente fue donde se determinó que el volumen tidal o el volumen corriente bajo era beneficioso en estos tipos de pacientes. Entonces, comparaban volúmenes bajitos de 6 versus de 12. Se fijan, así es lo doble. Aquí los mismos parámetros y demás. Y, y se medían estos del día 1, 3 y 7, ¿no? Incluso el estudio se detuvo antes porque pues, se vio que el grupo con volúmenes tidales bajos, pues les iba muchísimo mejor que a los otros, ¿no? Entonces de aquí se determinó que sobre todo la presión plató andaba en estos rangos y en estos rangos fue más benéfico o fue benéfico para los pacientes. Entonces la conclusión de aquí, bueno, parte de las conclusiones o por qué les estoy diciendo esto es que la meta de presión plató, el límite debe ser de 30. Digo, aquí vieron que más de 50, pues es algo muy exagerado, hay peores resultados, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando del continuo del paciente con ventilación mecánica, pues en la fase inicial del proceso que provocó la ventilación, debemos proporcionar seguridad. Entonces, seguridad, o sea, asegurando un intercambio gaseoso adecuado, minimizar el daño asociado a ventilación. Una vez que pasa la fase, digamos, como de mayor gravedad, dar confort, o sea, permitir que no haya sincronías, que el trabajo respiratorio sea adecuado. Aquí vienen como los modos así, preferidos. Y una vez que pasa que vamos estabilizando la enfermedad, pues prepararnos para la liberación de la ventilación mecánica. Aunque bueno, ya si vamos a la clase de ventilación, de desvinculación de ventilación mecánica, esto lo tenemos que pensar desde aquí. Pero bueno, así que depende del caso. Eh, es una del año pasado, un refrito, los tipos de daño pulmonar. Entonces, la presión alta, el volumen corriente alto, un PIB inadecuado, un FIO2 alto, sedación excesiva, a lo mejor aquí lo de la aspiración del contenido gástrico, esto ya es un poquito más complejo, o un flujo programado muy alto. Todos estos pues tienen diferentes tipos de daño. Entonces, nuestra meta es que esto sea lo mínimo, ¿sale? Y bueno, ya más para hablar un poquito de las morfologías, de las curvas de ventilación mecánica, pues es la forma de monitorizar a un paciente ventilado, ¿no? Entonces debemos conocer cómo se comportan las curvas en un paciente que está ya sea controlado por volumen o controlado por presión. Por ejemplo, esta que es curva de presión-tiempo, ¿no? Con base a esta morfología, ¿qué modo es? ¿Volumen o presión? ¿Qué dirían? ¿Eso es volumen, no? ¿Eso es Volumen, volumen? ¿no? Cuando es por volumen, acuérdense que el volumen es la variable independiente, la programamos, y por lo tanto las presiones van a ser variables. Entonces la presión debemos de vigilar. Por eso ponemos esa curva, ¿no? Presión, tiempo. Entonces, todo esto positivo es la inspiración. La expiración es la línea de base, pues. Aquí están haciendo la maniobra de pausa expiratoria, entonces esta es la meseta. Aunque algunos ventiladores ya hay programado como un porcentaje de pausa inspiratoria. O sea, como que entra la inspiración, se queda un segundo ahí, una fracción del tiempo como estático y luego ya La, entra la expiración. Ahora sí que depende del ventilador. la presión trazada. ¿Esta curva qué es? Eso es flujo. Flujo-tiempo, ¿sí? Tiempo. Cuando hablamos de curvas, es ya sea una variable de presión, flujo o volumen comparado con el tiempo. Cuando hablamos de bucles o asas, es ya sea presión, volumen, o sea, comparados entre sí. ¿Sale? Entonces, todas son curvas, ¿no? Entonces, es una curva de flujo, tiempo. Entonces, por lo tanto, es un modo controlado por presión, ¿no? Porque la presión es la fija
y el volumen sería variable. En la curva flujo-tiempo, la porción positiva es la inspiración y la porción negativa es la expiración. Esto es lo normal. Así es el patrón normal de cómo se comportan las curvas en un paciente que no esté obstruido ni nada. ¿Sale? Ya aquí, conforme pasa el tiempo, ya se pueden dar cuenta como si hay, por ejemplo, presencia de autopip, secreciones y demás. ¿Sale? Eso ahorita no es el objetivo que lo reconozcan. Eh, pues más de lo mismo. Entonces, este es controlado por volumen, por lo tanto la presión debemos de vigilar. Y este es un controlado por presión, entonces por lo tanto el flujo. ¿Vale? Aquí queda. Esta es la curva de volumen. Esta casi nunca la usamos, pero pues les pudiera dar cierta información. Eh, Aquí el problema en hospital es que pues, los sensores luego nos complican mucho la vida porque pues no hay un monitoreo adecuado, entonces nos pueden marcar alarmas que pues tú vas y dices, pues este güey no tiene nada, ¿no? Y es el trigger que está súper descalibrado o demás. Y ya, así, este es el final. La comparación del modo SIMB con otros modos. ¿Qué significa esto? Intermitente. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ¿no? ¿Y eso para qué es? Ustedes en qué lo han visto. Es un modo, pues, sincronizado, ¿no? Bueno, este modo SIMB, pues, pues todos los ventiladores vienen con este modo ahí en su software. Entonces, pues digo, ya es como cuestión de los que manufacturan los ventiladores, pero pues obviamente como en toda la industria, ¿no? Pues todos quieren ser el mejor en sus aparatos, ¿no? Entonces, mientras más así botoncitos y cositas tengan, pues en teoría nos tendrá que simplificar la vida, pero a veces no es tan cierto. Este modo de CIMB, en teoría, pues nació con el objetivo de, cuando tu paciente ya está en proceso de retirar el ventilador mecánico, tú lo pones en este modo y de cierta forma el ventilador se sincroniza, o sea, el paciente puede respirar cuando él quiera, pero cuando no respira No. a su ritmo, pues entra el ventilador, ¿no? Entonces intenta sincronizar los disparos, o las inspiraciones. Eh, ya en comparaciones de este modo, pues, por ejemplo, en este estudio del 2000 y cacho, 2023, ensayos y demás, comparaban estos modos, el NAVA y el PAP, la ventilación asistida neuralmente o asistida, ¿qué? Progresiva, algo así. Estos dos modos son pues más nuevos. Estos tienen ya como digamos, sensores especiales. Por ejemplo, el NAVA, tiene un sensor esofágico que monitoriza la presión del diafragma. Entonces el ventilador sensa esa presión del diafragma y ajusta la presión inspiratoria de forma automática para el ventilador. Tú más le picas y ya. Entonces estos modos son pues mucho más efectivos para el retiro de ventilación mecánica. Lo que se vio comparando todo esto es que, por ejemplo, este modo fue pues, el de mayor éxito, ¿no? Quitar el ventilador. El NAVA, pues hubo menor mortalidad y en teoría no hubo mucha diferencia en cuanto a duración de de ventilación mecánica de días en UCI con todos los modos ventilatorios, así a grandes rasgos. Esta curva, bueno, esto pues como fue así un metaanálisis y demás, vean que es como, digo, no soy así experto en estadística, pero cuando hacen esos metaanálisis, pues es como juntar todos los pacientes, hacer como análisis nuevos y ya se grafican como se les antoje, ¿no? Entonces aquí en los modos, cada modo tiene un colorcito, ¿no? Aquí el SIMB, esto es pues probabilidad de mortalidad. Conforme pasa pues, el tiempo, por así decirlo, el SIMB pues tiene una mayor chance de mortalidad comparado pues con otros modos ventilatorios. Bueno, aquí viene este porcentaje reportado. Este es otro análisis, SIMB versus ventilación de soporte adaptativo, que es un modo así nuevo. Aquí están valorando pues, duración de días de ventilación mecánica, pues se vio que este modo nuevo, pues les va mejor.
días de ventilador, pues con este les va mejor, incluso este, pues significancia estadística, no toca el cero, bla, 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 bla. Aunque con alta heterogeneidad, bueno, ya, X. Y con estos modos, pues menos probabilidad de que eleven mucho la presión pico, que vimos que es un marcador directo pues de mortalidad. Así, a grandes rasgos, el SIMB, si tú lo pones con la intención de que se sincronice el paciente al ventilador, tienes más chance de que haya sincronía. O sea, porque realmente nunca hay esa sincronización que tú buscas. Hay riesgo de sobreasistencia porque pues la sensada de la presión, los cambios de presión y demás, pues lo pueden detectar como un disparo y pues eso te puede provocar que pues dures más tiempo con el paciente ventilado o incluso lesión pulmonar inducida por ventilador. Eh, ya si se meten en la parte de asincronías, hay uno que por ahí lo tengo que comenta que realmente el ventilador siempre está desfasado del esfuerzo del paciente, es una diferencia de 100 milisegundos, o sea, siempre hay como asincronía. Y este modo, pues es obvio que no, o sea, que no, nunca se va a sincronizar. Entonces, por eso, pues ya sí les advierto. Si vemos así en modo SIMB, pues tache, ¿no? Bueno, o sea, aquí viene la justificación de por qué no. Porque pues tenemos otras opciones de poder mejorar sincronía del paciente. Y aparte no siempre es todo el ventilador. Puede ser dolor, pues ansiedad, que tenga sed, que le duela algo, se le tapó el tubo. Casi siempre al final, una vez cubierto todo eso, es menos frecuente que tengan que irse el ventilador a ajustar parámetros, ¿sale? Entonces, aquí es como un todo, ¿no? Así volviendo al eslogan del médico internista, pues viendo amplio, hay que ver amplio, ¿no? Hay que ver todas esas variables, pues el dolor, alimentación, electrolitos, antibiótico, Fiebre. que esté doblado el tubo, que lo mordió, lo que sea. Hay que ver todo antes de poder pensar en modificarle algo al ventilador, ¿sale? Pero si el modo 10 IMB, o sea, ya está demostrado que no hay evidencia de que te sirva de mucho. Yo, por ejemplo, preferiría, si tengo un paciente con SDRA, por ejemplo, pues inicio con modo controlado por volumen, hacemos el ajuste que se tenga que hacer, ves que mejore la situación del paciente, lo cambias a modo controlado por presión y en ese momento pues ir preparando el proceso para desvincularlo, ¿no? Y aparte de lo que les decía, modo por presión, pues más sincronía, mejor relación ventilación-perfusión, más oxigenación, mayor facilidad para cambiarte a controlado por presión a modo presión soporte, que es un modo espontáneo, pues ahí acortas muchos tiempos, ¿no? Y ya, creo que lo del ejercicio ya, yo creo, ¿no? No, ya. Bueno, les deberé lo del ejercicio, ahí lo checamos en sus guardias. ¿Dudas? ¿Dudas de la clase? Ahorita se la vamos a pasar, no se preocupen. Hay un artículo que tiene mucho choro, pero hay un mensaje que me gusta, el de, no sé si lo has leído, el de la taxonomía. Muy chorero. Pero la clave es que, como decía ahorita el doctor Juan José, cada marca o cada de los que manufacturan los ventiladores le ponen ahí su nombrecito y de repente pues a uno como clínico como que lo distancia. Entonces la taxonomía trata de unificar bien todos estos modelos porque sí, describen como 170 y tantos. Entonces la clave es que muchos de esos entran dentro, o sea, entran en clasificaciones ya existentes. Sí, pero entonces la situación es como hacerlo de manera sistematizada para saber hablar el mismo lenguaje entre todos, sino nada más, yo no conozco esa marca, ese ventilador yo no lo conozco. Entonces, en la misma manera organizada es, primero, ¿qué es variable estás controlando? Estás controlando presión o volumen. Bueno, ya. Eso es de ley. Luego, ¿cuál es la secuencia respiratoria? Que era lo que estaba mencionando. CMB, que es mandatoria continua, o que sea espontánea, o IMB. Entonces, son como primera parte, segunda parte, y la otra que es la como más, puede ser la más relevante y también la más nueva, donde puede haber muchas diferencias,
es el de el target que tiene el ventilador. Y ahí hay muchas más variables, pero es por el punto fijo que tú configuras desde el inicio, o hay otras ya más, ahora sí que nuevas, que incluso utilizan, como lo que mencionaba ahorita, que era el Nava, no me acuerdo cómo se llamaba, y que caen dentro un poquito dentro de esas. Es decir, el mismo ventilador se va adaptando o va de manera inteligente, incluso con otros modelos de IA y todo eso, ya van adaptando ciertos parámetros, pero son los tres componentes que sí o sí tiene este ventilador. Y o sea, lo que me gusta, digo, sí tiene mucho choro, pero es dejar ese mensaje claro de, o sea, es la misma, son los modos para que todos entendamos cómo está el paciente, porque no, pues que está en modo y no, no. ¿Y por qué eso pasa? Digo, aquí tenemos ventiladores súper viejos y todo, pero igual los nuevos tienen muchas funciones nuevas, pero caen dentro de lo mismo, finalmente. Ujú. Sí, aparte, bueno, eso de la taxonomía, aquí es el punto de la clave es que reconozcan qué variable están controlando, o sea, no hay de mucho, o sea, o presión o un volumen, cualquiera de las dos. Y aquí, por ejemplo, ya vienen como unos ajustes. Yo les he comentado alguno que otro así en los pases, es si tú tienes a un paciente controlado por presión, quedamos que es la presión inspiratoria es la variable principal que controlamos, ¿no? Como está totalmente sedado, pues su frecuencia respiratoria, ahí, por aquí está también programada por nosotros. FIO2, PIB y demás, pues ya lo calculamos como sabemos. Progresa el paciente, lo avanzamos y si vemos que está en el listo para hacer el brinco a la prueba de desvinculación, aquí en este modo presión controlado, yo nada más, si le quito la frecuencia respiratoria programada, ya es un presión soporte, ¿vale? Pues le decía, no, pues a ver, si le quitas la respiratoria, ¿en qué se convierte, no? ¿CPAP? No, así es, presión soporte, ¿no? Entonces nada más como reconocer, o sea, la variable principal y ya nada más ahí jugar con los números. Obviamente, pues todos los ventiladores, como les decía, pues es una cuestión industrial, de mafia y demás. Bueno, no de mafia, pues, pero cada ventilador pues quiere ser como sí, este es el chido, ¿no? Con este, pues tu paciente de 100 pues van a salir. Obviamente, pues no tenemos todos ese recurso, ¿no? Que más quisiéramos tener así puros Hamilton, ¿no? Que son de los más bonitos, pero pues hay que adaptarnos a lo que tenemos. Y aquí el mensaje también sería, pues, hay que practicar. Tenemos que practicar, hay que no tenerle miedo al ventilador, pues es algo que es controlable, ajustable. Nada más cuidar esas variables que son, por ejemplo, las secreciones que están secas, pues es darle sus vueltitas, aspirarlo, nebulizarlo y demás. Control del dolor. No siempre tenerlo sedado, si es que hubiera indicación así muy precisa para tener a alguien con sedación profunda, que es prácticamente, bueno, ya lo sabe, ¿no? No me voy a explayar. Este, y el punto es acortar días, mejorar en esos 2, 3, 4, 5 días la cuestión del paciente y en el momento que veamos que esté listo, hacer el cambio a prueba espontánea. Como pues el consejo, pues la parte de la clave. Y pues ya, no sé, ¿tienen alguna otra duda? Hay indicaciones puntuales para usar, por decir, en el dragger el auto. O sea, nada más si tú estás viendo que la presión pico se está disparando y que si fluctúa el volumen es cuando usa el autoflow, o hay como indicaciones. Fíjate que, por ejemplo, el Dragger tiene esa variante del volumen garantizado y el autoflujo, perdón. El flujo, pues, ¿qué sería? ¿Cómo lo definirías? El flujo es más bien esa velocidad a la que entra el aire del ventilador al pulmón. Entonces tú puedes ponerle así un flujo lento que entre como si fuera un agua, así, sirves tu garrafón con agua así lento, o puede ser tan rápido que salga una flecha y esté cortando como navaja la vía aérea, ¿no? Entonces, eso pues, ese autoflujo pues sería un ajuste automático del ventilador.
O sea, ya el ventilador sensa cómo es la velocidad a la que se entrega el aire. Aunque también, por ejemplo, pudiera ser también en algunos ventiladores una causa de asincronía. Incluso hay una sincronía que te habla, o sea, obviamente un ventilador más avanzado, que tú programas cierta alarma de flujo, ¿no? Los 60 por así decirlo. Bien, incluso aquí viene, bueno, el flujo programado o el ciclado por flujo es como un 30-70% de eso, ¿no? Más o menos. Hay incluso asincronías que, digamos, tu alarma de flujo es de 60, el paciente mete su aire a una velocidad X y entra a tal velocidad, pero digamos, antes de que llegue a los 60 o llegó a los 60 de tu alarma y no entregó todo el flujo necesario. Entonces, el ventilador sensa la alarma y corta de tajo el aire que faltaba por entrar. Y eso puede ser una causa de asincronía, ¿sale? Pero el flujo, digo, sí en los ventis de aquí, que es como que pues no, casi nunca no lo tenemos que programar, pero pues es esta velocidad a la que entra. Tú lo puedes meter en el dragger, por ejemplo, y ese es un autoajuste que él hace. Igual cuando ponen el modo el PRBC, que les decía, es un modo controlado por presión, pero con un volumen garantizado. No sé si lo habrán visto, que le ponen ahí controlado por presión y dices, oye, pero me salió volumen, pues yo no lo pedí. Y le vas a picar y, pues, cabrón, yo metí 15 de inspiratoria o 15 de presión control y me están metiendo 400. Pues, ¿cómo es eso? Ya te metes al software, pues, y te viene ahí volumen garantizado. Ese es un PRBC, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, ahí es como cuestión de, si se fijan, bueno, parte de eso de la taxonomía y nomenclatura. Tú nomás le mueves una cosita y ya se convierte en otro modo. Entonces, bueno, eh, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? Luego vamos una de asincronía. ¿Vale? Luego vamos una de asincronía.